Correcto. Gracias al Señor por estar una vez más juntos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Decía Lila que después de algunos días de ausencia, ahora estoy nuevamente integrado a esta programación. Bien, vamos a terminar en esta noche ya con el capítulo 23 del libro de Mateo. En realidad hemos obtenido 8 mensajes, 8 enseñanzas sobre el comportamiento del mundo fariseo, y eso quiere decir que hay mucho que saber o necesitábamos saber, y esto es para poder evitar y corregir nuestro comportamiento espiritual. No es suficiente tener una Biblia, no es suficiente llamarnos cristianos, es necesario que obedezcamos a la palabra del Señor. Bien, entonces tenemos Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El pensamiento que está ahí como título en la misma Biblia dice: lamento de Jesús sobre Jerusalén. En el capítulo 21, Jesús había entrado a Jerusalén de una manera triunfal, un ingreso triunfal, no de la forma como el mundo judío esperaba, sino de la forma como Dios lo había planeado. Pero fue un recibimiento apoteósico de parte del pueblo, de parte de la gente humilde que creían y tenían esperanza de poder recibir algún milagro y tal vez una buena palabra del Señor. Y hasta los niños estuvieron involucrados en este gran recibimiento. Bueno, ahora está terminando el capítulo 23 y el Señor está lamentando sobre este pueblo, sobre Jerusalén, la capital de los judíos y también la capital espiritual del mundo. Así que hay un lamento en los labios del Señor. El lamento entonces de Jesús sobre Jerusalén constituye el discurso de despedida, constituye el adiós que fue en esta vez dirigido ya no a los fariseos, sino a las multitudes. En este lamento se resume el deseo eterno de Dios de proteger a su pueblo, al pueblo judío. Dice: bajo sus alas protectoras. Y esta misma expresión se encuentra en Salmos 36:7 y también en Isaías 31:5. Ahora lo está expresando el Señor sobre la santa ciudad, la ciudad de Jerusalén. Jesús quiso en múltiples ocasiones, pero ellos no quisieron nunca recibir la consolación de Dios. Dice el Señor: ¿cuántas veces
¿Cuántas veces? Se refiere posiblemente a los varios viajes que hizo a Jerusalén durante su ministerio terrenal. Todos sabemos que Jesús comenzó su ministerio en Judea, pero que a partir de que Juan el Bautista fuera preso y encarcelado quedó, y Jesús emigró hacia la provincia de Galilea. Sin embargo, a través del Evangelio de Juan, aunque no está en los tres sinópticos, me estoy refiriendo a Mateo, a Marcos y Lucas, pero a través del Evangelio de Juan, él sí menciona que Jesús durante este lapsus estuvo viniendo. Inclusive Juan lo presenta en las diferentes fiestas de la Pascua. Así que es posible que Jesús tuvo una relación, ya no continua porque venía y se iba, pero sí compartía y participaba durante sus años y viniendo a Jerusalén. Juan lo menciona en el capítulo 2, versículo 13, también en el capítulo 5, versículo 1, en el capítulo 7, versículo 14, en el capítulo 10, versículo 22 y en el capítulo 12, versículo 12. O sea que Jesús estuvo viniendo a la ciudad de Jerusalén. Y aquí vamos a ver algunas verdades sobre el lamento de Jerusalén. Primeramente nos muestra la paciencia de Dios. Cuando el Señor está lamentando sobre Jerusalén, está mostrándonos la paciencia del Padre. Y dice, Jerusalén había matado a los profetas y apedreado a los mensajeros de Dios. Sin embargo, Dios no lo había rechazado, todavía mantenía una expectativa de querer salvar, de querer ayudar, de querer proteger a esta ciudad, ¿no? Así que después de enviar a tantos hombres santos para poder de esa manera hacer que ellos vuelvan los ojos a su creador, y no lo logró. Y ahora, por último, vemos que el Padre envió a su Hijo. Hay una paciencia ilimitada en el amor de Dios. Eso es lo que vemos en la Biblia. Dice que Dios es lento para la ira. Y esto se hace de una forma comparativa con los dioses paganos, que eran dioses iracundos, que eran dioses vengativos, que eran dioses que no sentían ninguna inclinación de protección a los que le adoraban. Sin embargo, la Biblia dice, él es lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, sabemos que la misericordia es perdón, así que Él es grande, ¿ya? Su paciencia ilimitada en el amor de Dios, que soporta el pecado humano sin rechazar a la humanidad. Ese versículo 3:16 de Juan es un versículo que nadie debe olvidar, porque muestra la grandeza del amor de Dios precisamente hacia el mundo, involucrando a todas las personas de todas las razas, credos, a las personas que verdaderamente están sin Dios, sin esperanza. Y Dios les brinda la oportunidad a través de Cristo. Él quiere salvarlos. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro viene para preguntarle cuántas veces debo de perdonar
a mi hermano que peca contra mí hasta 7 veces, bueno, los escribas, los rabinos, los sacerdotes enseñaban bajo la ley que hasta 4 veces se debía perdonar. Pero Pedro dice 7 veces y Jesús va más allá del entendimiento del pobre Pedro cuando le dice, de verdad te digo, 70 veces 7. Así como el Padre es lento para la ira y es grande en su amor, grande en su perdón. Entonces, esto nos enseña verdaderamente la paciencia de Dios. A pesar de la rebeldía, de la actitud rebelde de Jerusalén, Dios muestra su paciencia ilimitada. Segundo, nos presenta la invitación de Jesús. Jesús habla siempre con un corazón lleno de amor. No entra nunca el Señor a ningún lugar por la fuerza. Esta es una de las características del ministerio de Jesús. Solicita, pide, considera. Si la gente lo invitaba, iba. Si la gente lo rechazaba, se quitaba de allí. En ningún momento utilizó fuerza y autoridad para quedarse sí o sí. Entonces, él nunca entró a un sitio por la fuerza. La única arma que puede usar y la usó fue la invitación de amor. En Mateo 11:28 vemos esta expresión, venid a mí. La gente si quería iba, si no, no. Venid a mí, apelando a su voluntad. Todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a mí y yo os haré descansar. No tiene otro tipo de promesas. La promesa del Señor es para hacer descansar a la gente en Él. Él permanece con los brazos extendidos en su invitación. Una invitación que los humanos tenemos la responsabilidad de aceptar o rechazar. Nosotros vimos a través de los 4 evangelios los diferentes comportamientos de la gente. Unos acudieron, le siguieron, aunque sea por necesidades materiales, pero estuvieron con él. Otros definitivamente le rechazaron, se opusieron, le persiguieron y le hicieron la vida imposible mientras el Señor desarrollaba su ministerio. Y mire que el Señor, con su presencia, con su palabra y su misericordia para hacer las sanidades, estaba demostrando verdaderamente que Él amaba a la gente y que nadie que lo buscaba sinceramente fue menospreciado, ni aún así. Tercero, nos muestra la culpabilidad del pecador. Este lamento está demostrando también la culpabilidad del pecador. Los hombres contemplaron a Cristo en todo el esplendor de su invitación y le rechazaron. Él no lo hizo de una forma tal vez eh, omitida, de una forma tal vez parcializada. No, no, no. Él no omitía nada ni se parcializaba. Él simplemente, a vista y paciencia de toda la gente y en una forma pública, hacía su llamamiento.
Así que la gente tenía la opción públicamente también de aceptar, ¿no? Y sin embargo, muchos no lo hicieron, rechazaron la invitación. La gente se inclinaba para seguirlo inclusive, y cuando el Señor ponía las demandas, se entristecía. El caso, por ejemplo, del joven rico que viene para decirle, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cree que Jesús tiene el conocimiento autoritario para determinar fehacientemente lo que este hombre debía hacer. Él cree y por eso que busca al Señor. Pero cuando el Señor le pone las demandas, las condiciones, la forma como él puede llegar a la vida eterna, se entristece y se retira. ¿Ah? Hay una, en la puerta de nuestro corazón, hay una manija por fuera, no está dentro. Tiene que abrirse desde dentro. Y el pecado es el consciente rechazamiento a los ojos abiertos de la llamada de Jesucristo. Él apela a nuestra voluntad, pero no puede forzar nuestra voluntad. Dios, al crear al hombre, le dio un libre albedrío que muchos teólogos lo niegan. Bueno, los hermanos calvinistas hablan de la libre gracia. La Biblia habla de una forma enfática sobre el libre albedrío. O sea que usted decide, yo decido, y el Señor no puede forzar a mi voluntad más que por la palabra, demostrando con su presencia su amor. La puerta de mi voluntad no la puede forzar el Señor por fuera, tiene que abrirse por dentro. En Apocalipsis 3:20 tenemos esta enseñanza. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno, yo estoy a la puerta, yo estoy llamando, yo estoy invitándote, estoy fuera, no puedo entrar a menos que tú me abras la puerta por dentro y me permitas hacerlo. Él no va a empujar, no va a emplear la fuerza, ni siquiera su divinidad le permite hacerlo. Él espera con total paciencia. Entonces, cuando la persona rechaza esta invitación, que está mostrando la culpabilidad de un pecador. Eso es lo que está diciéndonos esta expresión. Y por último, nos muestra las consecuencias de rechazar. ¿Hay consecuencias? Claro que sí. El hecho de no responder a su llamado los dejaba expuestos a una destrucción terrible. El Señor en su omnisciencia sabía lo que le iba a pasar a los de Jerusalén. Lo sabía el Señor. Por eso es que cuando ve a Jerusalén tan hermosa, tan extensa, lo ve tan libre. En este momento están en una actitud festiva, la gente está elegantemente vestida, divirtiéndose, en fin. Entonces él llora. Mientras todos se gozan, él está llorando. ¿Por qué? Porque él sabe las consecuencias que va a traer este rechazo a Cristo. Lucas registra el mismo lamento y profecía varios meses antes. También comenta en la entrada triunfal al contemplar la ciudad de Jerusalén, dice Lucas, Jesús lloró sobre ella y profetizó su
destrucción. Y solo pasaron algo de 40 años, nada más. Hasta que estamos en el año 30, en esta experiencia de Jesús llorando por Jerusalén. Si en el año 40 Jerusalén fue sitiada y como se resistieron, Jerusalén fue incendiada, destruida totalmente. Así que ese desastre fue la consecuencia directa de haber rechazado a Jesucristo. Si los judíos hubieran aceptado su amor y abandonando el camino del poder político, así es, ellos insistían en tomar autoridad, fuerza políticamente. Querían ser libres políticamente. A ellos no les interesaba su vida moral, su vida espiritual. A ellos no les interesaba eso. Ellos querían ser libres políticamente. Entonces, si ellos no hubieran actuado así, Roma nunca se habría abalanzado sobre ellos con todo su poder vengativo, porque ya sabemos, Roma era lo que puede haber sido, pero no destruía a los pueblos que querían vivir en paz. Y en cuanto a la religión, Roma se enriquecía por las religiones de los pueblos conquistados. Todos sabemos que cuando Roma conquistó Grecia, al final Grecia lo conquistó con el idioma y lo conquistó con la religión, porque todos los dioses de Grecia pasaron a ser romanos, cambiado de nombre, nada más. Así que es un hecho de la historia, aún en el tiempo, que la nación que rechaza a Dios queda condenada al desastre. Nadie puede fundar una vida sin el creador de esa vida, el dador de esa vida. Y nosotros entendemos por la historia que muchos pueblos fueron destruidos por negarse a responder positivamente la ayuda de su creador. Así que Jesús los desafió. La siguiente vez que los habitantes de Jerusalén le vean tras su muerte, será cuando le miren a él, a quien ellos traspasaron, a quienes ellos colgaron, a quienes ellos crucificaron, y se lamenten como quien se lamenta por la pérdida o la muerte de un hijo único. Ese fue el desafío de Jesús, que no lo verían más hasta que lo vean, pero lo van a ver los que los traspasaron, los que los enjuiciaron y los que los crucificaron. Termino con este versículo de Zacarías 12:10 y dice, Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así termina la profecía. Lamento de Jerusalén. En el año 70, por la historia sabemos, Jerusalén fue destruida. Y en el año 136 fueron los judíos esparcidos por todo el mundo por la rebelión de Bar Coba. Hoy en día sabemos que los judíos han regresado a Jerusalén, pero no tienen el dominio de toda la ciudad, sino parte de ella. Pero nosotros sabemos que hay una réplica de Jerusalén en el más allá, en el lugar donde Dios lo ha establecido, y que en la consumación de todos los siglos, la nueva Jerusalén descenderá
Así dice la palabra del Señor, y será habitación de aquellos que están escritos en el libro de la vida. Dios nos bendiga. Entendamos que el lamento del Señor es porque siente la destrucción de la ciudad. Y el lamento del Señor es porque siente la destrucción de la gente, del pueblo. En estos momentos de pandemia, en estos momentos de una muerte escarnizada por esta terrible enfermedad, yo creo que el corazón de Dios ha sufrido mucho. Él mismo dijo, esto será principio de dolores. Habrán terremotos, hambres y toda esta clase de pestes, de enfermedades malignas. Esto será principio de dolores. Oremos para que Dios pueda tener injerencia en la historia de nuestros pueblos, tener injerencia en la historia de nuestra familia, tener injerencia en nuestras vidas. Y frente a su lamento, a su llamado y a su invitación, podamos responder a favor nuestro, porque no es a favor de Dios que obrará nuestra respuesta. Él no necesita ser salvado. Usted y yo necesitamos de esta salvación. Dios nos bendiga. Como cristianos estamos agradecidos. Hemos respondido al llamado de Dios. Estamos contentos de ser protegidos como esos polluelos bajo las alas de esa gallina. Como una madre protectora, Dios nos protege de cualquier situación de peligro. Dios nos bendiga. Gracias al Señor. Hemos terminado el Salmo o el capítulo 23 del libro de Mateo. Dios nos bendiga. Bien.